Bueno, el día después de los anuncios del presidente Mauricio Macri, estamos con Ignacio Liendo para analizar cómo se viene este nuevo panorama en la Argentina, ¿no? Después que el presidente ayer dijera que fueron los 5 peores meses de su vida después del secuestro que sufrió. ¿Cómo te va, Silvia? Bueno, mira, miraba recién las imágenes y pensaba un déjà vu de lo que ya vivimos, ¿no? Ahora es la señora Lagarde y allá en aquellos años era la señora Ann Kruger. Parece que las señoras del Fondo Monetario Internacional... Dicen que esta es un poco más buena. Parece un poco más amigable, pero bueno, lo que importa no es lo que... vamos a ver dentro de un par de meses. Yo pensaba recién, ¿cómo se traduce todo este apoyo que el gobierno dice tener de los Estados Unidos, cómo se traduce a la calma en los mercados y a la calma del ciudadano, ¿no? Que por ahora no la tiene? Exactamente. Vos decías recién, seguramente fueron los 5 meses más duros para el presidente, porque los datos, los 5 meses más duros, los datos más duros. El dólar, la moneda, al revés, el peso se devaluó el 100% en lo que va del año, 35% en agosto. La deuda aumentó en la gestión de Mauricio Macri de un modo exorbitante y la fuga de capitales ya es cercana a los 60.000 millones de dólares. Todo eso que estaba de algún modo sostenido por el financiamiento internacional privado colapsa en los últimos 5 meses. Y allí es que el gobierno debe recurrir al Fondo Monetario Internacional para cumplir, ya no en orden al desarrollo integral del país, en orden, como decía recién Martín muy bien, a los pequeños productores agropecuarios, a la sociedad y al interés general y al interés nacional, sino para que el gobierno llegue al 10 de diciembre de 2019, necesita que el Fondo Monetario Internacional, porque los mercados ya no le prestan, avalen una serie de desembolsos para calzar a todo el frente financiero de aquí al final de la gestión. Eso es lo que está haciendo en este momento Duhovne y es en lo que se basó en última instancia todas las frenéticas negociaciones que se produjeron el fin de semana, sobre las cuales no hubo mayores cambios. Lo que se produjo en el gobierno fue un reacomodamiento de secretarías. Los costos del Estado desde ese lugar siguen siendo los mismos. El gran costo que tiene el Estado no es el Estado, contrariamente a lo que está instalado en ciertos medios, sino el gran costo son no el déficit primario, sino el déficit financiero, los intereses de la deuda son lo que han crecido sistemáticamente. Y todos aquellos fondos que antes iban a sostener ciertos derechos históricos para los argentinos, ahora van a pagar deuda. Una crisis que abarca todo, Ignacio, ¿no? Porque ahora también es la crisis dentro del propio gabinete y ya salió uno, Quintana. Exactamente. En ese reacomodamiento que se produce hay un dato que es clave, que es el siguiente. Los mercados, esta entelequia que denominamos los mercados, pero todos sabemos más o menos qué bancos son y quiénes lo manejan. Los mercados y ciertos sectores del círculo rojo y del poder pedían la cabeza de Marcos Peña. El presidente no lo entregó porque es la última frontera, después vendrían por él. Entonces, desde la lógica del poder, entregar a Marcos Peña es entregarse a sí mismo porque es su alter ego. Entonces, la máxima concesión que hizo el presidente fue entregar a los dos lugartenientes de Marcos Peña, que en algún momento él mismo había denominado luz de mis ojos, a Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Se los desplazó a puestos menores y hoy Mario Quintana presenta la renuncia. Pero en el lugar de los dos va como vicejefe de gabinete y coordinador del área el ahora ex ministro de Modernización, Ibarra, que es un hombre del presidente, o sea, es un hombre de SOCMA, viene de las sociedades Macri desde hace muchísimo tiempo, con lo cual ahí tampoco podés decir que hay un cambio rotundo, sino que hay un reacomodamiento, un fortalecimiento de Peña, y esto es muy importante, pensando en las elecciones y en la crisis social que indudablemente vendrá, el fortalecimiento del rol de Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, que absorbe el ANSES, absorbe salud y absorbe un poder importante que va a tener que ver con la contención social, con lo cual todos están especulando, como si no hubiera otras cuestiones de qué preocuparse, están especulando que puede ser la candidata a vicepresidente de Macri si finalmente Macri se presenta a la reelección, como es previsible. Mezquindades y egoísmos de la política que se vieron este fin de semana también cuando algunos no querían dejar los ministerios, no aceptaban la situación. Fíjate vos que ayer, entre tantas cosas que se veían en las redes sociales, hubo un tuit que me llamó mucho la atención porque decía, estábamos todos expectantes a ese discurso del presidente, que finalmente no fue puntual, ¿no? Como sabe ser Macri. Exacto. Y cuando estábamos todos expectantes como si fuéramos a esperar el diagnóstico que nos da un médico cuando tenemos a un paciente en terapia intensiva con cáncer terminal, ¿qué viste vos? ¿Qué te pareció de ese discurso?
Bueno, ¿Estamos realmente en esa situación? Sí, mira, el discurso fue, primero, un discurso un poco más trabajado de los que habitualmente en clave de autoayuda ha venido utilizando el presidente en el último tiempo. Después, un diagnóstico más o menos equivocado, o sea, la culpa es, en esta clave meteorológica que ahora utiliza el presidente desde hace un tiempo, la culpa es del mundo, ese mundo al que nos habíamos abierto inicialmente, o la culpa es de la oposición o de los cuadernos. En realidad, independientemente de las culpas, aquí hubo un plan de gobierno y un plan económico que no funcionó. Esa es la cuestión. Entonces ahí hay una diferencia entre el discurso con lo que realmente ocurrió. Muchos creen que estas medidas las tendría que haber tomado apenas asumió. Exacto, mucho antes. Lo que pasa es que ahí hay una disputa muy fuerte en el interior del gobierno entre el sector, podríamos llamarle progresista dentro de la Alianza Cambiemos, liderado por Marcos Peña y Durán Barba, entre otros, que son los que sostienen la estrategia comunicacional del gobierno y la estrategia electoral, por un lado. Y por otro, la pata más, si vos querés, peronista, encabezada por Larreta, por Vidal, que ellos buscan mayores acuerdos con la oposición, y quienes hubieran estado dispuestos, como corresponde en todos estos casos, los primeros 100 días de gobierno, vos sabés que en todo nuevo gobierno se denomina la luna de miel. Claro. Se recomienda en esos casos todas las medidas fuertes, duras, de fuerte impacto social, tomarlas ahí porque la expectativa de la sociedad respecto al gobierno es alta. Sobre todo que Macri ganó muy ajustadamente. Ganó ajustadamente, por supuesto, en un balotaje. Eso no se hizo, ¿por qué? Porque está la, si querés, progresista o comunicacional del gobierno, recomendó lo que se conoce como el gradualismo, de modo tal de sostener la base electoral. Claro, el mundo, ahí sí, de algún modo, tiene razón lo que dice el presidente, el mundo fue aún mucho más adverso de lo que ya se preveía que fuera. Todo el mundo previó en el 2016, cuando ganó Trump, que la tasa iba a subir, todo el mundo previó que Estados Unidos iba a funcionar como una aspiradora de fondos, claro. Y entonces ahí, como se dice en el fútbol, el gobierno quedó con la pierna cambiada. Entonces, en realidad, tenían un mal diagnóstico, un solo plan que no tenía plan B y el plan no muy B, bien asesorado tampoco, ¿no? Exactamente, y el plan B terminó siendo el Fondo Monetario Internacional, y este llamado a Trump es en esa lógica, porque, claro, de presidente a presidente, lo que pide Macri es el apoyo del Tesoro, porque el Tesoro y el gobierno norteamericano es el jugador más fuerte dentro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las dos cosas van de la mano, el viaje de Duhovne y el llamado a Trump, que es la última carta que tiene el presidente y que puede salirle bien, porque si calzan todo el financiamiento de aquí a fin de año, de aquí a fines de 2019, más o menos la cuestión desde el punto de vista económico y financiero se puede acomodar. Lo que no, claramente, donde va a haber ruido, porque te lo dijo alguna otra vez acá, lo dijo Maradona en realidad, los otros también juegan. Claro. La crisis social no va a tardar en manifestarse, ya para muestra bien valen algunos saqueos, esperemos que esa situación se calme, y por otro lado la oposición comienza a rearmarse. Entonces ahí de nuevo lo mismo que ya hemos hablado algunas otras veces contigo. Parece que el problema que tiene el presidente son las Cristinas, ¿no? Por un lado Christine Lagarde y por otro lado Cristina Fernández de Kirchner, que es quien obtura de algún modo, que es la referente de la oposición que más votos tiene, aunque no le alcanzan absolutamente del todo, y quien obtura la reconfiguración del peronismo en la Liga de Gobernadores. Ignacio, cuando se pierde la confianza y se debilita la credibilidad, ¿cómo se sigue? Es muy difícil, es muy difícil. Uno de los problemas de gobierno justamente es la credibilidad, la confianza. Recuperar la confianza se hace, bueno, con golpes de timón, con medidas duras, enérgicas, que hasta el momento no se han visto. El dólar habló también. O sea, el primero que había hablado había sido el dólar. Sí, ya estaba dando una señal de alarma. Habla, exactamente. Sí, algo le estaba diciendo. Exactamente. El dólar en Argentina siempre habla. El dólar también habló, aumentó un poco, sigue el mismo esquema. El gobierno pone todas sus fichas en este acuerdo con el fondo. Eso puede llegar a calmar los mercados, y lo que va a tener que hacer el gobierno es medidas más drásticas desde el punto de vista, también, insisto, como decía Martín recién, de beneficiar a distintos sectores en pugna que tiene la sociedad argentina, de modo tal que se produzca una redistribución del ingreso que calme el conflicto social. Ahí va a estar la forma de recuperar la expectativa. Bueno, y paciencia, viste que hacemos como un máster los argentinos con la paciencia. Nuestro país, ya lo hemos dicho, no es apto para cardíacos. No. Necesitamos verdaderamente un acuerdo entre todos los sectores que están en pugna y tener un objetivo claro de hacerlo funcionar entre todos. Por lo pronto,
estamos en disputa. Tenemos que resolver esa cuestión crítica, ¿no? Ojalá que no sea tan largo. Ojalá que sí. Gracias, Ignacio. Gracias a usted.